Buen día, ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. Dos consultas. La primera tiene que ver con las declaraciones del presidente de Boca, Daniel Angelici, que se mostró indignado por lo que llamó injerencia indebida del gobierno en las cuestiones de la AFA. Dijo que el gobierno, a partir del dinero que invierte para la televisación del fútbol, define cuestiones como el campeonato de primera división y que la mayoría de las cuestiones se deciden en esta casa de gobierno. Quisiera saber su opinión al respecto. Y en segundo lugar, con respecto a la cuestión Otesur, a partir de sus declaraciones en la conferencia del viernes, hubo duras críticas de la oposición que manifestó que el gobierno emprende un ataque personal contra el juez Bonadío y que usted intenta condicionar a la justicia independiente. Quisiera saber su opinión. ¿Qué puedo esperar de Daniel Angelici, que es activo militante del PRO? Por lo tanto, lo que él hace, lo hace con una finalidad política. ¿Y qué puedo opinar de la oposición? Que la oposición todo el tiempo actúa en directa conexidad con la corporación judicial para hostigar claramente al gobierno. O sea, lo que nosotros observamos es que grupos económicos concentrados, grupos mediáticos concentrados, la oposición política que actúan como empleados de ellos, definitivamente establecen una estrategia de hostigamiento permanente, con denuncias falsas y mecanismos absolutamente falsos que no tienen ningún tipo de sentido. Lo hemos visto de una manera muy categórica y contundente. La pregunta inmediata es ¿por qué el mismo juez Bonadío no emite allanamientos para más de 40.000 sociedades comerciales que están siendo evaluadas por la IGJ? ¿Por qué no lo hizo? Solamente lo hizo con una sociedad comercial, que a su vez está en proceso de evaluación por parte de la IGJ. De manera que es una actitud claramente intencionada con una finalidad política determinada, urdida desde la corporación judicial, corporación mediática, corporación económica y grupos de oposición. Esto está claro, es evidente, es harto evidente, lo vienen haciendo en forma sistemática. Yo lo he dicho con absoluta contundencia y aparte me parece que es bueno ratificar, porque quizás el día viernes no quedó en claro lo siguiente. Primero, que de 868 millones de pesos aproximadamente a más de 12.160 millones de pesos es el incremento de los recursos del presupuesto del Poder Judicial. Segundo, que el salario promedio de 2.200 pesos aproximadamente a cerca de 26.000 pesos, un incremento sustancial de los salarios. Tercero, una política salarial autónoma por sobre las pautas del Poder Ejecutivo. Cuarto, una acumulación de recursos que no se transfieren al Consejo de la Magistratura en virtud de lo que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional, inciso cuarto, creo. Quinto, esto denota claramente que todo el tiempo el Poder Judicial hace política, y hace política partidaria, y hace política corporativa, defendiendo intereses. Así ha defendido los intereses del Diario de la Nación, no aplicando los intereses resarcitorios, estableciendo un irritante privilegio. Así existe un irritante privilegio en que no pagan impuestos a las ganancias los jueces. Así existe un irritante privilegio en no presentar declaraciones juradas. Así ha habido una manipulación clara para no aplicar la ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual. Queda claro que el Poder Judicial es una corporación que actúa de consuno con la oposición política y grupos mediáticos y económicos concentrados. O sea, independencia del Poder Judicial no existe. Solamente existe independencia del Poder Judicial respecto al gobierno, que me parece muy bien. Ahora, no es independiente de los grupos corporativos ni es independiente de la oposición política. O sea, actúan en una estrategia clara y deliberada. Por lo tanto, ratifico claramente lo que dije el día viernes, que se trata de una estrategia de golpismo activo del Poder Judicial. Lo ratifico, pero contundentemente, y lo voy a seguir ratificando. Gonzalo Asís, de TN. Ministro, durante la historia hubo muchas investigaciones periodísticas, el caso Watergate en Estados Unidos, acá una investigación brillante de Daniel Santoro en los años 90 que terminó desbaratando la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que hoy tiene a Menem condenado en segunda instancia. ¿Qué tiene de malo que la justicia investigue a la presidenta? ¿La presidenta es inmune? El programa de La Nata reveló que más de 900 habitaciones fueron alquiladas por el principal beneficiario de la obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez, habitaciones que no fueron utilizadas en un hotel que le pertenecía al expresidente Kirchner y hoy le pertenece a la presidenta. ¿Qué tiene de malo que una diputada de la Nación haga una denuncia y la justicia investigue a la presidenta, sea quien sea el juez que le toca la causa? ¿Es inmune la presidenta? ¿Tiene inmunidad judicial? La segunda pregunta, yo creo que es necesario que usted como jefe de gabinete se exprese a favor o en contra de lo que planteó Aníbal Fernández al respecto de que en un país serio
un presidente no puede ser investigado como fue investigada la presidenta, como es investigada por el doctor Bonadío, y saber, pero de verdad, cuál es su opinión al respecto de las declaraciones de Luis Delía, que palabras más, palabras menos, pidió decapitar al juez Bonadío y que su cabeza quede clavada en una pica frente a los tribunales de Comodoro Pi. Esas son mis 3 preguntas, ministro. Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad, comparar Watergate o venta de armas con este caso no tiene, pero no tiene el más mínimo asidero. De la misma manera le planteo lo siguiente: ¿por qué el Grupo Clarín incumple la ley? ¿Por qué el Grupo Clarín viola sistemáticamente la ley 26.522? Digo, porque ustedes teóricamente son un medio independiente que denuncian o pretenden tener autoridad moral cuando en realidad jamás cumplen la ley y a su vez tienen cuentas en el exterior que nadie pretende. Ustedes pareciera ser de que las cuentas en Nueva Zelanda, las cuentas en Estados Unidos, los mecanismos de extorsión permanente a los gobiernos, para ustedes no tienen ningún tipo de razonabilidad. Entonces, lo que quiero transmitir es, primero, no compare peras con manzanas. Segundo, esta cuestión se trata de más de 40.000 sociedades comerciales que en la IGJ están en un proceso de evaluación. Por lo tanto, pretender asociar el Watergate o la venta de armas con sociedades comerciales en proceso de evaluación por parte de la IGJ, por lo menos es un exceso, cuando más un exabrupto desde el punto de vista mediático. Segunda cuestión. Usted hizo las preguntas, yo estoy respondiendo. Segunda cuestión. La verdad es que usted me hace preguntas respecto a las opiniones de otras personas. El senador Aníbal Fernández ha opinado de la manera que opina y Luis Delía opina de la manera que opina. ¿Por qué tengo que emitir juicio de valor respecto a otras opiniones? No, porque no. Luis Delía no es parte del gobierno y el senador Fernández ha sido elegido por la voluntad popular del pueblo bonaerense como senador nacional. Por lo tanto, yo he transmitido mi posición pública y mi posición pública es la posición que la voy a sostener y la sostengo y la sostendré. Punto. Ministro, buen día. De Radio El Mundo, Diego Colaberardino. 2 consultas. Por un lado, en un programa de CN23 usted dijo: durante este año fiscal no va a haber modificaciones al impuesto a las ganancias. Esto quiere decir que tampoco hay posibilidades que se lleve adelante uno de los pedidos de la CGT, que tiene que ver con el medio aguinaldo de diciembre, para que no se cobre ganancias a ese medio aguinaldo, y también deja la puerta abierta a que el año que viene haya modificaciones. Le consulto esto. Y por otro lado, si hay algún tipo de reunión con los gremios del transporte que van a llevar adelante una medida de protesta el jueves entre las 4 y las 7, que en realidad es prácticamente un paro fundamentalmente en el área urbana de colectivos y de trenes. Bueno, respecto al tema de impuesto a las ganancias, no es cierto que no haya habido modificación en el impuesto a las ganancias. El decreto 1420 del año 2013 ha introducido una modificación que permitió la exclusión de aquellos que ganan hasta 15.000 pesos. En consecuencia, existen 1.039.000 personas físicas que están gravadas, o sea, están cerca de 10 millones excluidos del alcance del impuesto a las ganancias. Entonces, plantea la discusión respecto a 3 temas. Primero, si es necesario el impuesto a las ganancias para las personas físicas o no. Esa es una primera discusión que está en tela de juicio. Muchos trabajadores dicen que no discuten el tema del impuesto a las ganancias físicas para aquellos que ganan más. El impuesto a las ganancias, recordemos, es un impuesto que grava la capacidad contributiva, grava manifestación de riqueza y grava efectivamente la mayor contribución que puede realizar una persona física y o jurídica. Entonces, la primera discusión es esa, si estamos de acuerdo o no con el impuesto a las ganancias para la persona física, de cualquier ingreso de que se trate. Segunda discusión es el mínimo no imponible. Esa es una cuestión que regula el Congreso respecto a los mecanismos de aplicación de la alícuota en el marco de la progresividad y la proporcionalidad del impuesto. Tercero, de lo que se trata es de ver si se plantea la exclusión del 1.039.000 personas que hoy pagan impuestos a las ganancias o atenuar el impacto desde el punto de vista de la escala remunerativa. Entonces, son discusiones conceptualmente distintas. Pero no es cierto que no haya habido un cambio en el impuesto a las ganancias. Realmente ha habido un cambio de carácter estructural en la gravabilidad del impuesto a las ganancias para las personas físicas, porque han sido excluidas casi 10 millones de personas físicas. En consecuencia, lo que estoy avisorando es que el proceso de debate que existe en la Argentina
es el debate que lo instalan principalmente aquellos que más ganan, o sea, los sindicatos que representan los reclamos son aquellos sindicatos de los trabajadores que más ganan. Ejemplo, bancarios o petroleros, por citar algunos casos. Pero en definitiva son los casos de mayor nivel de remuneración. Y es necesario recordar que en materia de personas físicas, cuarta categoría, existe una recaudación equivalente a 55.000 millones de pesos. Y esos 55.000 millones de pesos también tienen un impacto redistributivo desde el punto de vista de personas que más lo necesitan. Por lo tanto, este es el debate central. Hay un debate de carácter estructural. Pero niego rotundamente que no haya habido cambios. Ha habido cambios muy significativos a partir de agosto del año 2013 y lo hemos expuesto en forma reiterada y en forma contundente. En segundo lugar, respecto a lo que usted manifiesta, no hay prevista ninguna reunión, pero puede haberla porque nosotros tenemos un seguimiento muy pormenorizado de todos los reclamos de las distintas partes o sindicatos que así lo manifiesten. Muchas gracias.